Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Comenzamos revisando el calendario económico, no porque hoy hayamos tenido una noticia importante, sino para recordar que mañana tenemos una noticia importante. Recordemos que mañana, miércoles 10 de mayo, tenemos los datos del IPC en Estados Unidos, a las 2:30 de la tarde hora española. Como veis en las previsiones, se espera que se mantenga en el 5%, lo mismo que en el anterior reporte, pero ojo, si vamos a tener alguna sorpresa, el mercado podría reaccionar de forma agresiva. Es por eso que nos interesa al menos estar pendientes que hasta ahora va a haber esa noticia, porque lo más probable es que justo antes y un poquito después de la noticia tengamos bastante volatilidad. Sobre todo si hay sorpresa. Si no hay sorpresa, igual, pues bueno, un poquito lo típico que suele haber cuando salen los datos del IPC. Pero bueno, hay que estar pendientes, como os digo, porque a nivel operativo eso podría sacudir el mercado. Bien, el resto de noticias ya las iremos comentando a medida que vayan dándose durante la semana, así que vamos a continuar con el resto de noticias que tenemos para hoy. Bien, un exgerente de Coinbase ha sido sentenciado a 2 años de prisión por abuso de información privilegiada. No es algo que me sorprenda, simplemente lo comento como curiosidad, que veáis que esto también sucede en el mercado cripto y probablemente vaya a seguir sucediendo. Aunque en este caso le hayan metido 2 años de prisión, pues bueno, llegarán más que harán lo mismo, por desgracia. Por otro lado, tenemos aquí una noticia bastante curiosa, que bueno, ya iremos siguiendo cómo evoluciona esto, pero Goldman, Microsoft, Deloitte y otros tantos están planeando lanzar una blockchain. No sé yo muy bien para qué, tendría que leerme un poco más la noticia para enterarme del contexto, pero sí que creo que puede ser interesante ir revisándolo a ver qué enfoque deciden darle a esta blockchain. No creo que vaya a ser tampoco con objetivos, por ejemplo, de realizar pagos y demás, como por ejemplo sí que planteaba Facebook hace un tiempo. Pero bueno, es interesante también ver cómo pues le dan uso a esta tecnología que en nuestro caso, en el caso de las criptos, es tan importante. Luego, noticia bastante curiosa, Bittrex parece ser que está planteándose declararse en bancarrota. Bueno, planteándose no, creo que ya está de hecho en el proceso de declararse en bancarrota. Pero esto es algo que comentábamos hace ya unas cuantas semanas, que estaban ahí, y al final pues acabó cayendo. Es triste porque es un exchange que llevaba bastante tiempo en el mercado, pero bueno, al final es lo que hay, o sea, por desgracia esto acaba pasando. Y una vez más, vuelvo a recordar, que sé que me vais a llamar pesado, la importancia de diversificar, hasta en exchange. Lo hemos visto con FTX, y aquí tenemos otro caso más de otro exchange que también llevaba bastante tiempo en el mercado, y a pesar de eso, pues se declara en bancarrota. Continuando con más noticias, tenemos aquí algo bastante curioso, y es que durante un periodo de 7 días han salido de los exchanges unos 20.000 bitcoins. Este es el cuarto movimiento más grande en los últimos 2 años. Esto ha pasado, o cosas similares han sucedido, cuando hubo la prohibición de minería en China y el colapso de FTX. Bastante interesante esta noticia porque son 2 casos bastante extremos. Por otro lado, actualizando un poco la situación de FTX y Sam, parece ser que Sam le ha pedido al juez que desestime todos los cargos penales en su contra en el caso del fraude de FTX, citando como no culpable, o sea, no se declara culpable de estos cargos. Bueno, es normal que él no se declare culpable, sería extraño que se lo declarase, pero bueno, veremos a ver si al final pues se le acaban adjudicando estos cargos. No sé si adjudicando es la palabra, disculpadme porque yo no soy... O sea, no tengo un conocimiento tampoco muy firme de lo que es el derecho. Pero bueno, básicamente que él se quiere librar de todo. Eso, vamos, lo tenemos todos claro. Por otro lado, la cantidad de bitcoins en los exchanges se encuentra ahora en su proporción más baja desde diciembre de 2017. El mínimo de 5 años es una buena señal, ya que estamos viendo cómo la gente está retirando los bitcoins de los exchanges para tener esa autocustodia de estos bitcoins, y a su vez esto también genera que sea más difícil que puedan llegar a venderlos, porque normalmente cuando tú mandas el bitcoin al exchange, lo más probable es que quieras llegar a venderlo, porque si no, para eso lo tienes en tu billetera fría, lo holdeas ahí y listo. Pero obviamente cuantos más bitcoins hay en los exchanges,
es más probable que esos bitcoins vayan a ser vendidos. Porque si no, ¿para qué vas a tener bitcoins en un exchange si no los vas a mover? Puede ser que lo tengas como capital operativo, que eso es algo entendible. Pero ojo, una parte, o sea, no vas a tener todo tu capital en el exchange. Y de hecho, si alguno lo tiene, yo no recomiendo eso, porque ya sabéis que eso conlleva un riesgo bastante alto. Si vais a tener capital en el exchange, que sea capital operativo. No holdéis en un exchange. Y ya la última noticia que quiero comentar en el día de hoy, que no es tanto una noticia, es más, desde mi punto de vista, una opinión, pero que creo que tiene sentido lo que está comentando y además explicaría algo que hemos visto recientemente con BUSD y USDT. Si lleváis un tiempo siguiendo el canal, recordaréis que hemos estado viendo en algunas ocasiones cómo había movimientos bastante extraños con BUSD, donde se compraba con BUSD y luego se vendía con USDT. Y esto podría llegar a explicar el porqué de esos movimientos. Así que bueno, voy a leer el tweet para que sepáis más o menos de qué va la cosa. Pero en este caso, como os digo, no deja de ser un rumor, una opinión. No es algo que esté 100% confirmado. Como siempre, tenéis que cada uno sacar vuestras propias conclusiones y no simplemente guiaros por lo que ponga un tío en Twitter. O sea, ni lo que digo yo ni lo que diga nadie. Siempre tiene que prevalecer vuestra opinión. Ante todo. ¿Vale? Entonces, reflexionad sobre esto y considerad si tiene sentido o no. Yo os lo comento porque para mí sí que tiene cierto sentido, porque si no, no lo comentaría. El rumor actual es que el creador de mercado está siendo eliminado y esto está causando precios de mercado de USD inflados en Binance.us. Su corazonada es que Binance se está viendo obligado a salir del mercado de Estados Unidos en la liquidación de la CFTC y está continuando la rotación de BUSD a BTC a USDT, que según ha comentado este chico anteriormente, esto estaba impulsando el mercado para reasignar fondos entre entidades. Esto explicaría el USD inflado, las fuertes ventas en Bitcoin, los grandes movimientos de BTC de Binance y la gran concentración de sesgo en Binance US en este momento. Esto, como os digo, no es algo que sea 100% cierto, no está confirmado para nada, pero sí que creo que tiene cierta lógica, así que por eso mismo os lo comento. Nada, si queréis poned incluso vuestra opinión en los comentarios si creéis que es interesante o si tenéis también otra idea de por qué puede estar sucediendo esto, porque también puede ser muy interesante escucharla. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar lo que es el análisis técnico, a ver qué oportunidades operativas encontramos, comenzando por el SP500, donde como veis, de momento seguimos en la estructura, para nosotros perfecto, cuanto más tiempo estemos mejor, ya que seguiremos desarrollando esa posible fase B para luego buscar oportunidades operativas. Así que mientras nos mantengamos dentro de esta zona, de pues por encima de los 4050 hasta los 4169 más o menos, perfecto. Y es de momento lo que estamos viendo, así que mientras siga así, genial. Eso sí, a nivel operativo ahora mismo no hay nada que comentar. Simplemente eso, que mientras nos mantengamos, todo correcto. Por parte de Bitcoin sí que hay alguna cosilla que comentar. Comenzaremos entonces revisando la estructura principal. Estamos viendo cómo después del reingreso y la ruptura de esta dinámica alcista, tuvimos esa aceleración del precio que comentábamos en el vídeo de ayer, pero ahora está encontrando cierto equilibrio el precio en estos niveles operativos. Algo destacable es que este equilibrio lo está encontrando en un nodo después del nodo de lo que es el BIPOC. Considerando, por lo tanto, que tampoco está habiendo demasiado interés comprador en estos niveles. Sí que es cierto que hay un poco, el suficiente como para que encuentre cierto equilibrio, pero desde mi punto de vista, si hubiese aceptado los precios de, por ejemplo, la zona del BIPOC, sería más probable un posible rebote al alza saliendo de aquí con fuerza. Pero en este caso, después de perder la zona del BIPOC y ya prácticamente alcanzando lo que es la zona del Value at a Low, veo bastante probable que sigamos ese desarrollo bajista hacia lo que es la parte baja, que recordemos que ese es ahora mismo uno de los principales objetivos que tendríamos para el setup bajista, esperar a ver y confirmar esa debilidad alcanzando la parte baja. Esto lo que indicaría es ese cambio de contexto, porque recordemos que en esta zona ya hemos visto aquí en el pasado en varias ocasiones cómo entraban los compradores de forma agresiva, y es un poco lo que estamos viendo ahora desde mi punto de vista. Estos mismos compradores que defendieron al precio en estos niveles operativos están volviendo a aparecer, pero también hemos visto cómo no han tenido la suficiente fortaleza
para conseguir que el precio subiese de esta zona. Aquí es donde comentábamos que también veíamos esos vendedores agresivos. No sabemos si van a ceder estos compradores, pero en caso de ceder, en caso de que veamos esa visita a la parte baja de la estructura, estaríamos confirmando la fortaleza de los vendedores. Ojo, que sería la debilidad en el precio. Los vendedores serían los que tendrían el control sobre el precio y por lo tanto estaríamos favoreciendo ese setup bajista de esperar a la ruptura, confirmación con el test y valorando shorts a niveles operativos más bajos. Todavía le queda ese desarrollo, todavía no hemos confirmado ese escenario, pero si llegásemos a ver esa ruptura de esta zona operativa y vemos claramente cómo cae y viene a visitar esos mínimos, perfecto, o sea, a nivel operativo en el setup bajista es lo que estamos esperando justamente. Ahora bien, ahora mismo está encontrando cierto equilibrio, lo que puede hacer que todavía pues, no veamos ese desarrollo bajista, pero sí que veo interesante comentar para este análisis la estructura que se está desarrollando en esta zona operativa precisamente. Así que vamos a bajar de timeframe porque lo que podríamos ver aquí es que después de estas ventas agresivas que han estado llevando al precio a niveles operativos más bajos, puede ser que los vendedores necesiten una redistribución para terminar con esa presión compradora que estamos viendo que hay ahora mismo en esta zona. Por el momento la estructura, vamos a ver un poco qué es lo que tenemos por aquí. Contamos con la fase A desde mi punto de vista hasta aquí más o menos, ya estaríamos desarrollando la fase B. Y bueno, es probable que en las próximas horas tengamos una sacudida desarrollando ya luego posteriormente lo que sería el movimiento de continuación. Así que muy atentos porque a nivel operativo esta estructura se podrá operar lo más probable es que en las próximas horas. Os comento, la parte baja la tenemos sobre los 27.310 y luego la parte alta tenemos aquí sobre los 27.770. Como veis además ha tenido aquí un par de test sobre lo que es la zona del VWAP semanal con rechazo e incluso en estos últimos minutos también hemos tenido otro test por aquí, pero sí que creo que podría ser interesante antes buscar un poco de liquidez de shorts en caso de querer luego visitar niveles operativos más bajos. Veo necesario sacudir por lo menos esta zona de aquí, esta atrás de los 27.845, pues hasta esta zona yo vería una limpieza interesante, pero obviamente a nivel operativo nosotros esperaríamos a confirmar esta debilidad tras la sacudida de máximos, reingreso y test de consolidación. Aquí es donde estaremos valorando el short. Como os decía, es la zona de los 27.770 aproximadamente. Y luego ya pues esperaríamos, como siempre, primer objetivo hacia la parte baja del rango, luego esperaríamos a ver esa posible ruptura con test de continuación y bueno, tendremos aquí como siempre nuestra operativa típica, buscando una operativa en una redistribución en este caso. A nivel operativo, como os digo, esperamos esa sacudida. Lo que sí que es cierto es que no hemos visto otra visita a lo que es la parte baja de la estructura, que eso es algo también interesante, pero yo creo que también se debe a esa presión compradora de fondo que estábamos comentando anteriormente. Ojo, de cara a una operativa en compra tendríamos que primero ver también esa sacudida de mínimos y posterior consolidación. Aquí podríamos estar valorando compras, pero a priori, según lo que estoy viendo, aunque en cierta manera en la fase A sí que parece que hubiese pues un poco más de volumen típico de una acumulación. Aquí con este pico de volumen me deja ciertas dudas, o sea que si seguimos viendo algunos picos de volumen en las próximas horas también favoreceríamos más el desarrollo bajista, que de hecho sería el principal escenario también teniendo en cuenta que vemos que venimos de un movimiento bajista, así que priorizamos esa continuación. Pero para nosotros operar primero tendremos que ver sobre todo alguna búsqueda de liquidez, que sería lo más interesante. Ahora revisaremos un poco más adelante los mapas de liquidaciones a ver por dónde está la liquidez. Mientras vamos a revisar Bookmap, a ver qué vemos por aquí. Os recuerdo que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Y ahora mismo estamos viendo algunas compras. Compras que, como os decía, probablemente se deba a esa presión compradora que veíamos en estos niveles operativos. Tenemos en este caso algunas compras sobre los 27.380 y desde los 27.250 hasta prácticamente los 27.000. Por parte de las ventas no se ve gran cosa, así que es cierto que aquí en la zona de máximos parece ser que intentan frenar un poco al precio, pero de momento sí que parece haber cierto volumen comprador que también hace que el precio pues, se mantenga en estos niveles operativos. No creo que sea necesario tampoco una venta súper agresiva para absorber todas estas compras, pero bueno, un poco más de lo normal sí que tendría que entrar aquí a mercado para llevarse todo esto por delante. Vale, vamos a revisar el multibook, a ver si por aquí vemos algo diferente.
Vemos algunas compras que intentaban soportar al precio durante el movimiento bajista. Al final consiguieron hacerlo, pero bueno, después de esta caída, en este movimiento lateral, la única zona de compras que vemos es en los 27.000. Luego ya en niveles operativos más bajos sí que es cierto que empiezan a entrar compras, pero ahora mismo, cerca del precio, lo único que vemos son estos 27.000. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones, porque bueno, así de primeras ya veis bastante liquidez por parte de los short. De hecho, me parece extraño que no hayamos tenido ninguna búsqueda de liquidez, así que cuidado porque todavía podríamos tener un rebote al alza. Y eso podría implicar una visita a la parte alta. En este caso, la parte alta de esta estructura, de la estructura mayor. O sea que podremos estar viendo algo de este estilo para buscar toda la liquidez que probablemente haya por esta zona. Eso, para nosotros operarlo en la estructura de 15 minutos, lo primero que tendríamos que ver es el setup alcista. O sea, primero tendríamos que ver esa limpieza, de lo que es la parte baja y posterior reingreso. Eso es lo que a nosotros nos daría confianza. Ojo. Viendo esta presión compradora de fondo, también podemos estar valorando compras en la ruptura y posterior consolidación. Pero no es el escenario principal. ¿Se puede valorar? Sí. Pero bueno, cada uno como siempre tiene que evaluar los riesgos. En este caso, se ve interesante este setup si viésemos que tiene intencionalidad de buscar esa liquidez en lo que es el setup de una hora. Que de hecho yo creo que es algo también bastante probable. Pero bueno, vamos a estar preparados para los dos escenarios porque al final nuestro trabajo no es ser adivinos. Y a nivel operativo sobre todo eso. De momento se mantiene esa presión compradora de fondo, pero es importante primero ver esa ruptura al alza para limpiar y luego activar el setup bajista. Si no, si vemos que tras la ruptura consolida en estos niveles operativos sobre los 27.770 o incluso la zona del uptrust, también podríamos considerar esta zona porque además tenemos por aquí el VWAP semanal, podríamos valorar también esas compras sobre los 27.700, así que un movimiento alcista nos vendría bien tanto al alza como para la baja, a ver si se llega a dar. Bien, volviendo con los mapas de liquidaciones, como os digo, veo bastante liquidez por parte de los short, es por eso que veo bastante probable también esa visita en este caso hasta los 28.830, que serían 28.830. Pues mira, prácticamente la parte alta de la estructura sería casi intentar consolidar ya el reingreso y buscando toda esta liquidez por el camino. Muy atentos porque esta oportunidad operativa puede ser interesante en las próximas horas. Mientras aquí vemos algo similar. Hasta los 29.060 aproximadamente es donde vemos toda esa liquidez por parte de los short. Vamos a lanzar un mapa de corto plazo que va a ser muy interesante para esa operativa de 15 minutos y mientras revisamos los CVDs. Aquí más o menos se mantiene la dinámica de ayer. Por parte de Coinbase, acumulación de spot, Bitfinex siguiendo al precio en general en estas últimas horas y Binance más de lo mismo. Luego por parte de Huobi sí que veíamos algunas compras un poco más agresivas, pero han acabado descargando. No parecían tener mucha confianza en el movimiento. Y en el resto de exchanges y futuros, sobre todo, no veo tampoco nada destacable. Quizás alguna pequeña acumulación por parte de los futuros de Kraken, pero esto ya lo comentábamos en vídeos anteriores también. Este mapa de corto plazo no ha cargado, pero este de abajo sí, así que vamos a revisar este. En el mapa de corto plazo tampoco vemos algo más claro. Yo en este caso me quedaría más con el de medio plazo. Porque es que en el de corto plazo vemos, por ejemplo, liquidez por parte de los long sobre los 27.430. Y luego por parte de los short tenemos sobre todo hasta los 27.930. Luego un poquito sobre los 28.040. 28.300 también. Y aquí pues no carga, así que vamos a dejar por aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.